Nosotros somos el grupo 5 y le vamos a explicar cómo hemos hecho el trabajo. Al principio nos hemos confundido un poco porque pensamos que íbamos a desarrollar artículo por artículo y parágrafo por parágrafo con su respectivo respaldo internacional y nacional y con el comentario. Entonces nos tomó un poco más de tiempo, pero gracias a ello pudimos aprender un poco más, pudimos desarrollar más artículos de la Constitución que al menos yo no conocía, y también pude ver que tenemos mucho respaldo internacional para las garantías de algunos derechos fundamentales de nuestra Constitución. En lo personal, yo me pude guiar por la Constitución Política del Estado, comentada por Quirós y Lecoña, que es muy buena y que te da las garantías y los comentarios de cada artículo. Y yo hice desde el artículo 13 al artículo 50, donde abarca más artículos referidos al trabajo, a la salud, los derechos fundamentales y sus garantías. Eso sería por mi parte. Después mi compañera va a hablar. Buenas tardes, doctora. Yo hice desde el artículo 50 hasta el artículo 87. Como mi compañera, yo también me guié con un libro. El mío está basado en la Constitución Política del Estado y los derechos internacionales y derechos humanos. Es un libro bastante extenso, pero tiene una muy buena explicación de cómo se vinculan y cómo se relacionan los artículos de nuestra Constitución con artículos de cartas internacionales o con tratados internacionales. Es muy interesante y muy extenso, explica bastante bien. Creo que por mi parte lo que más me interesó de todo este trabajo y me llamó la atención es que llegué a conocer muchos artículos que no conocía antes y pude ver cómo están muy bien divididos y especificados para cada quien. Ahora le doy la palabra a mi compañero. Ya los saludos, doctora. A mí lo que más me llamó la atención del trabajo es en especial esa parte que nos ha tocado hacer, que es sobre derechos, deberes y promociones que tiene el Estado, ¿no? A mí me parece que que el Estado, al reconocer esta clase de derechos que son tan importantes y que son tan necesarios que conozcamos, me parece que se realiza un trabajo muy bueno. Me parece además que se realiza una gran cantidad de garantías, una gran cantidad de promociones, o incluso el Estado se compromete a una gran cantidad de deberes que resultan bastante interesantes y bastante importantes de conocer y de entender, ¿no? Hay muchas cosas que, por ejemplo, como una persona que no ha leído la Constitución toda completa, resulta muy interesante de ver y me parece muy enriquecedor en nuestra formación, porque al haber tenido la confusión, por ejemplo, que tuvimos que ver cada parágrafo, y esto me parece muy importante porque hemos terminado relacionando todo esto con todo lo que avanzamos en otras materias, al ser la Constitución una norma madre, una norma esencial, la norma más importante, y al relacionarse con todos, me parece muy importante y muy interesante que hayamos podido conocerla tan bien, y a mí me encantó mucho el trabajo que hemos realizado. Para explicar mejor cómo hemos hecho el trabajo, es que ya después de darnos cuenta de que el trabajo no era como nosotros estábamos desarrollando, hicimos un documento Google donde nosotros podíamos ver lo que el otro editaba o lo que el otro hacía a su parte. Entonces ahí nos ubicamos mejor, y como ya teníamos artículo por súper desarrollado, solo era cuestión de unirlos según las secciones que tienen. Entonces se nos hizo un poco más fácil ya esa parte del trabajo. Sí, finalmente, además, con todo lo que ya hemos realizado y con todo el trabajo de las chicas y con todo lo que hemos realizado cada uno, al final es bastante bonito poder comparar cómo cada uno trabaja, cómo cada uno realiza su parte, y resultó un trabajo muy dinámico y muy interesante, doctora. Bueno, doctora, sin más que decir, entonces nos despedimos agradeciéndole este gran trabajo que nos ayuda a conocer un poco más nuestra Constitución. Gracias, hasta luego.